Narrativa de Nehemías, descendiente de Acalías. Sucedió durante el mes de invierno, en un año determinado del reinado, mientras yo me encontraba en Susa, la ciudad principal del imperio. Llegó Anani, un familiar mío, junto con algunas personas de Judá, y les pregunté sobre nuestros hermanos judíos que habían logrado escapar y permanecer tras el cautiverio, y también sobre el estado de Jerusalén. Ellos me comunicaron, el grupo restante, aquellos que sobrevivieron al cautiverio en la provincia, padecen grandes dificultades y vergüenza. Además, el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus entradas principales fueron consumidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, me senté y lloré amargamente. Guardé luto por varios periodos y practiqué el ayuno y la oración ante la presencia del Dios que reside en los cielos. Y expresé, te imploro, oh Jehová, Dios supremo, poderoso, inmenso y venerable, quien mantiene su pacto y su compasión hacia quienes le aman y acatan sus mandatos. Te pido que tu atención esté ahora puesta y tus ojos abiertos para escuchar la súplica de este tu servidor, la cual elevo constantemente, día y noche, por tus servidores, los descendientes de Israel. Reconozco los errores de los hijos de Israel que hemos cometido en tu contra. Sí, tanto yo como todos los de mi hogar, hemos fallado. Nos hemos apartado grandemente de ti, y no hemos respetado tus mandatos, normas y leyes que entregaste a Moisés, tu servidor. Te suplico que recuerdes la promesa que hiciste a Moisés tu servidor, diciendo, si ustedes se desviaren, yo los dispersaré entre los pueblos, mas si regresan a mí y observan mis mandatos, y los cumplen, aunque su dispersión los lleve a los confines más lejanos del universo, desde allí los reuniré, y los conduciré al lugar que elegí para que mi nombre habite allí. Ellos, de hecho, son tus servidores y tu gente, a quienes rescataste con tu inmenso poder y tu brazo fuerte. Te imploro, oh Jehová, que tu atención esté ahora atenta a la súplica de tu servidor y a las peticiones de tus servidores, quienes anhelan honrar tu nombre. Concede ahora prosperidad a tu servidor, y otórgale favor ante ese dignatario. Pues yo ocupaba el puesto de copero del monarca. Aconteció en un mes primaveral, en un año determinado del reinado del soberano Artajerjes. Mientras el vino se encontraba ante el monarca, lo tomé y se lo ofrecí. Puesto que mi semblante no había mostrado tristeza en su presencia previamente, el soberano me interrogó, ¿por qué se ve triste tu rostro? No estás enfermo. Esto es una aflicción interna. En ese instante, sentí un gran temor. Y respondí al monarca, que el rey viva para siempre. ¿Cómo podría mi rostro no reflejar aflicción, cuando la ciudad, el lugar de descanso de mis antepasados, se encuentra en ruinas y sus entradas han sido consumidas por el fuego? El monarca me preguntó, ¿qué solicitud tienes? Entonces, elevé una oración al Dios de los cielos y le dije al soberano, si es del agrado del rey, y si tu servidor ha encontrado favor ante ti, envíame a Judá, a la urbe donde reposan mis antepasados, y yo la reconstruiré. El rey entonces me comunicó, con la reina sentada a su lado, cuánto tiempo durará tu expedición y cuándo regresarás. Y al monarca le pareció bien enviarme, una vez que le indiqué el plazo. Además, le expuse al monarca, si es del agrado del rey, que se me proporcionen documentos para los gobernadores al otro lado del río, a fin de que me permitan el tránsito hasta mi llegada a Judá, y una misiva para Asaf, guardián del bosque real, para que me suministre madera para restaurar las entradas del palacio de la casa, y para la muralla de la ciudad, y para la residencia donde yo habitaré. Y el rey me concedió todo, gracias a la bondadosa intervención de mi Dios en mi favor. Luego llegué a los gobernadores de la región al otro lado del río, y les entregué los documentos del monarca. El rey había dispuesto que me acompañaran jefes militares y tropas de caballería. Sin embargo, al enterarse Sanbalat, el horonita, y Tobías, el servidor amonita, les disgustó profundamente que alguien viniera con la intención de promover el bienestar de los hijos de Israel. Así que arribé a Jerusalén, y tras permanecer allí durante un breve periodo, me levanté al anochecer, acompañado por unos pocos hombres, y no revelé a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón para realizar en Jerusalén. No llevaba conmigo montura, excepto aquella en la que me desplazaba. Y salí en la oscuridad por la entrada del valle, en dirección a la fuente conocida como del Dragón y hacia la entrada del Muladar, y observé con detenimiento las murallas de Jerusalén que se encontraban en estado de ruina, y sus entradas que habían sido consumidas por el fuego.
Proseguí mi camino hacia la entrada de la fuente y hasta el estanque real, pero el sendero no permitía el paso de la montura. Y ascendí en la oscuridad por el arroyo y examiné la muralla, luego regresé y entré por la entrada del valle y volví a mi punto de partida. Y los oficiales no tenían conocimiento de mi destino, ni de mis acciones, ni hasta ese momento había comentado nada al respecto. No había comentado previamente a nuestros hermanos judíos ni a los sacerdotes, ni a los dirigentes y funcionarios, ni a los demás implicados en la labor. Les expuse entonces: ustedes observan la difícil situación en que nos encontramos, Jerusalén está en ruinas y sus accesos han sido consumidos por el fuego. Vengan y reedifiquemos el perímetro de Jerusalén, para no permanecer más en la deshonra. Entonces les relaté cómo la mano de mi Dios había sido favorable conmigo, y también las declaraciones que el monarca me había hecho. Y ellos respondieron: pongámonos en pie y reconstruyamos. Así fortalecieron sus esfuerzos para el bienestar. Pero al escuchar esto Sanbalat, el horonita, Tobías, el servidor amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, y nos menospreciaron, diciendo: ¿qué es esto que ustedes hacen? ¿Acaso se rebelan contra el monarca? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos favorecerá, y nosotros, sus servidores, nos levantaremos y construiremos, porque ustedes no poseen participación ni derecho ni recuerdo alguno en Jerusalén. Entonces se alzó el sumo sacerdote Eliasib junto a sus hermanos los sacerdotes, y levantaron la puerta de las ovejas. Ellos repararon y erigieron sus entradas hasta la torre de Amea, y construyeron hasta la torre de Ananeel. Cerca de ella edificaron los hombres de Jericó, y luego levantó Sacur hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la cubrieron con madera, y erigieron sus accesos, con sus cerraduras y sus cerrojos. Cerca de ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y junto a ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Cerca de ellos restauró Sadoc hijo de Baana. E inmediatamente próximos a ellos restauraron los tecoitas. Sin embargo, sus principales no se ofrecieron a colaborar en la labor de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías, ellos la cubrieron con madera y erigieron sus entradas, con sus cerraduras y cerrojos. Cerca de ellos restauró Melatías, de Gabaón, y Jadón, de Meronot, hombres de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el poder del gobernador de la región al otro lado del río. Cerca de ellos restauró Uziel hijo de Araía, uno de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reconstruida Jerusalén hasta la amplia muralla. Cerca de ellos restauró también Refaías hijo de Ur, quien era gobernador de la mitad de la zona de Jerusalén. De igual modo, restauró junto a ellos, y frente a su propio hogar, Jedaías hijo de Aru. Entonces se alzó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y levantaron la entrada de las ovejas. Ellos la acondicionaron y la erigieron hasta la torre de Amea, y construyeron hasta la torre de Ananeel. Cerca de ella edificaron los hombres de Jericó, y después levantó Sacur, descendiente de Imri. Los descendientes de Sena edificaron la entrada del pescado, ellos la cubrieron con madera y erigieron sus accesos, con sus cerraduras y sus cerrojos. Cerca de ellos restauró Meremot, descendiente de Urías, descendiente de Cos, y junto a ellos restauró Mesulam, descendiente de Berequías, descendiente de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, descendiente de Baana. Inmediatamente a su lado restauraron los tecoitas, sin embargo, sus principales figuras no se dispusieron a apoyar la labor de su señor. La entrada vieja fue restaurada por Joiada, descendiente de Pasea, y Mesulam, descendiente de Besodías, ellos la cubrieron con madera y erigieron sus accesos, con sus cerraduras y cerrojos. Cerca de ellos restauró Melatías, el Gabaonita, y Jadón, el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo la autoridad del gobernador de la región al otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, descendiente de Araía, uno de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, descendiente de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el amplio perímetro. Junto a ellos restauró también Refaías, descendiente de Ur, quien era el dirigente de la mitad de la zona de Jerusalén. De igual modo, restauró junto a ellos, y frente a su propio hogar, Jedaías, descendiente de Aru.
Aquellos que residían en Ofel completaron la restauración hasta la zona frente a la entrada de las aguas en dirección este, incluyendo la torre sobresaliente. Posteriormente, los tecoitas restauraron otro segmento, precisamente delante de la gran torre que se alzaba, extendiéndose hasta la muralla de Ofel. Desde la entrada de los caballos, los sacerdotes llevaron a cabo restauraciones, cada uno frente a su propia morada. Tras ellos, Sadoc, descendiente de Imer, restauró la sección frente a su hogar, y después de él, Semaías, descendiente de Secanías, quien era guardián de la entrada oriental, realizó su parte. Seguidamente, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron un segmento adicional. Luego, Mesulam, descendiente de Berequías, llevó a cabo restauraciones frente a su habitación personal. Después de él, Malquías, descendiente del platero, restauró hasta la edificación de los servidores del templo y de los comerciantes, ubicada frente a la entrada del juicio y extendiéndose hasta el aposento de la esquina. Y entre el aposento de la esquina y la entrada de las ovejas, los orfebres y los mercaderes ejecutaron las restauraciones. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos levantando la muralla, se molestó y se enfureció de manera considerable, y se burló de los judíos. Habló en presencia de sus allegados y del ejército de Samaria, y expresó, ¿qué están haciendo estos israelitas débiles? ¿Se les permitirá volver a presentar sus ofrendas? ¿Lograrán terminar esto en un solo periodo? ¿Resurgirán de los escombros las rocas que fueron quemadas? Y a su lado estaba Tobías, el amonita, quien comentó, lo que construyen de la pared de piedra, si un animal astuto se posa sobre ella, la derribará. Escucha, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desdén, y haz que su desprecio recaiga sobre ellos, y entrégalos como botín en la tierra de su cautiverio. No pases por alto su maldad, ni sea su falta eliminada de tu presencia, porque se irritaron contra los constructores. Edificamos, pues, el cerco, y toda la fortificación fue completada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo el espíritu para trabajar. Pero sucedió que al enterarse Sanbalat y Tobías, y también los árabes, los amonitas y los de Asdod, que las defensas de Jerusalén estaban siendo reparadas, porque ya las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron en extremo, y todos se unieron en un complot para ir a atacar Jerusalén y causarle perjuicio. Entonces dirigimos nuestras oraciones a nuestro Dios, y debido a ellos, establecimos vigilancia constante, día y noche. Y el pueblo de Judá manifestó, las fuerzas de los transportistas han disminuido, y hay demasiados restos, y no podemos levantar la muralla. Nuestros adversarios expresaron, no deben saber, ni percibir, hasta que penetremos entre ellos y los aniquilemos, y logremos detener la construcción. Pero aconteció que, al venir los israelitas que residían en medio de ellos, nos alertaban en repetidas ocasiones, desde cualquier sitio al que regresen, ellos los atacarán. Entonces, en las zonas más bajas del lugar, tras la fortificación y en los espacios despejados, organicé a la población por clanes, armados con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después observé, y me levanté y comuniqué a los principales y a los funcionarios, y al resto de la comunidad, no teman ante ellos, recuerden al soberano, majestuoso y formidable, y luchen por sus parientes, por sus descendientes masculinos y femeninos, por sus esposas y por sus hogares. Y cuando nuestros adversarios se enteraron de que habíamos comprendido su plan, y que la divinidad había desbaratado su estrategia, todos regresamos a la muralla, cada persona a su labor. Desde aquel momento, una porción de mis servidores se dedicaba a la construcción, y la parte restante poseía lanzas, escudos, arcos y armaduras, y detrás de ellos se encontraban los líderes de todo el linaje de Judá. Aquellos que levantaban la muralla, quienes transportaban los materiales, y los que cargaban, con una mano ejecutaban la obra y en la otra empuñaban su arma cortante. Porque los constructores, cada uno llevaba su arma ceñida a su cintura, y de esa forma edificaban, y el encargado de la señal sonora permanecía junto a mí. Y expresé a los principales, y a los funcionarios y al resto de la comunidad, la tarea es extensa y de gran magnitud, y nosotros nos hallamos distribuidos a lo largo de la fortificación, distanciados unos de otros. En el sitio donde perciban el sonido de la señal, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios combatirá por nosotros. Nosotros,
pues, continuábamos con la tarea, y una porción de ellos sostenían sus lanzas desde el amanecer hasta que aparecían los astros nocturnos. También comuniqué entonces a la gente que cada individuo con su asistente permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de vigilancia y durante el día en la construcción. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni los vigilantes que me seguían, nos despojamos de nuestras vestimentas, cada uno se desvestía únicamente para la ablución. Entonces se produjo una gran queja de la gente y de sus compañeras contra sus allegados israelitas. Algunos manifestaban, nosotros, nuestros descendientes varones y mujeres, somos numerosos, por ende, hemos solicitado prestado alimento para sustentar nuestra existencia. Y otros declaraban, hemos comprometido nuestras tierras, nuestros viñedos y nuestros hogares, para conseguir alimento, a causa de la escasez. Y había quienes decían, hemos solicitado fondos para la contribución al monarca, utilizando como garantía nuestras propiedades agrícolas y viñedos. Ahora bien, nuestra condición es idéntica a la de nuestros semejantes, nuestros descendientes varones son como los suyos, y he aquí que hemos entregado a nuestros hijos e hijas a la servidumbre, y algunas de nuestras hijas se encuentran ya en esa situación, sin que tengamos la capacidad de liberarlas, porque nuestras posesiones y nuestros viñedos pertenecen a otros. Y sentí una gran indignación al escuchar su lamento y estas declaraciones. Entonces reflexioné y reprendí a los dirigentes y a los funcionarios, y les manifesté, ¿acaso exigen un incremento por préstamo a cada uno de sus hermanos? Y convoqué una vasta reunión en su contra, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros parientes israelitas que habían sido vendidos a otras naciones. ¿Y ustedes venden incluso a sus propios hermanos, y serán comercializados a nuestra gente? Y guardaron silencio, pues no tuvieron cómo replicar. Y expresé, lo que hacen no es correcto. ¿No actuarán con reverencia hacia nuestro Dios, para no ser motivo de deshonra ante nuestras naciones enemigas? Asimismo, yo y mis hermanos y mis ayudantes les hemos adelantado recursos y alimento, eliminemos ahora esta carga. Les ruego que les devuelvan hoy sus propiedades, sus viñedos, sus olivares y sus residencias, así como la porción menor del capital, del grano, del mosto y del aceite que les exigen como retribución. Y respondieron, lo restituiremos, y nada les reclamaremos, haremos tal como lo indicas. Entonces convoqué a los líderes religiosos y les hice jurar que procederían conforme a esto. Además, sacudí mi vestimenta y exclamé, así destituya Dios de su vivienda y de su labor a todo individuo que no cumpla esto, y así sea destituido y despojado. Y toda la congregación exclamó, que así sea, y elogiaron a Jehová. Y la gente actuó de acuerdo con esto. También desde el día en que el rey me designó para ser su autoridad en la tierra de Judá, desde el 20º año del monarca Artajerjes hasta el 32º año, durante 12 periodos, ni yo ni mis hermanos tomamos los alimentos destinados al gobernador. Pero los gobernantes previos que estuvieron antes que yo oprimieron a la gente, y les exigieron por el alimento y por el mosto más de varias monedas de plata, e incluso sus asistentes ejercían dominio sobre el pueblo. Pero yo no procedí de esa manera, debido a mi respeto a Dios. También en la tarea de esta fortificación, restauré mi contribución y no adquirimos propiedad alguna, y todos mis colaboradores se encontraban allí, unidos en la labor. Además, un grupo de judíos y funcionarios, junto con aquellos que venían de los pueblos vecinos, compartían mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un animal bovino y un conjunto de ovejas selectas, también se me servían aves, y en intervalos regulares, vino en gran abundancia, y a pesar de todo esto, nunca exigí el sustento del gobernador, pues la carga de servicio de esta comunidad era considerable. Recuérdame para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo cuando Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y el resto de nuestros adversarios, supieron que yo había completado el muro, y que no quedaba en él ninguna abertura, aunque hasta aquel instante no había colocado los batientes en las entradas. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje, ven y encontrémonos en una de las poblaciones en la llanura de Ono. Pero ellos tenían la intención de causarme daño. Y les envié emisarios, diciendo, estoy realizando una gran obra, y no puedo ir, pues la labor se detendría si la abandonara para dirigirme a ustedes.
Y me enviaron con el mismo propósito hasta varias ocasiones, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió a su sirviente para repetir la misma petición por una quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha escuchado entre las naciones, y Gasmu lo confirma, que tú y los judíos planean rebelarse, y que por esa razón construyes el muro, con el objetivo, según estos rumores, de convertirte en su gobernante, y que has dispuesto profetas para que proclamen sobre ti en Jerusalén, diciendo: existe un líder en Judá. Y ahora tales declaraciones llegarán a oídos del monarca: ven, por lo tanto, y deliberemos juntos. Entonces yo le envié una respuesta: no existe tal situación como la que describes, sino que de tu imaginación tú lo inventas. Porque todos ellos nos atemorizaban, diciendo: se debilitarán sus fuerzas en la tarea, y no será finalizada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis brazos. Luego me dirigí a la morada de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba confinado, el cual me manifestó: reunámonos en la casa de Dios, dentro del santuario, y cerremos las entradas del templo, porque vienen con la intención de matarte, sí, esta noche vendrán a asesinarte. Entonces expresé: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, siendo como yo, ingresaría al santuario para preservar su existencia? No entraré. Y comprendí que la divinidad no lo había enviado, sino que después de que la fortificación fue levantada y sus entradas principales instaladas, y se designaron vigilantes, vocalistas y asistentes religiosos, di instrucciones a mi familiar Anani, y a Ananías, el comandante del bastión de Jerusalén, puesto que este individuo era una persona de integridad y devoto de la divinidad, más que la mayoría, y les comuniqué que no se abran las entradas de Jerusalén hasta que el astro matutino eleve su calor, y aunque existan habitantes allí, cierren las entradas y asegúrenlas. Y dispuse guardianes entre los residentes de Jerusalén, cada uno en su secuencia asignada, y cada individuo frente a su propia morada. Porque la urbe era amplia y extensa, pero contaba con escasos habitantes en su interior, y no se habían restaurado las viviendas. Entonces, la divinidad infundió en mi espíritu la idea de congregar a los dirigentes y funcionarios y a la comunidad para que fuesen registrados conforme a sus linajes. Y encontré el registro genealógico de aquellos que habían ascendido con anterioridad, y hallé en él la siguiente inscripción: estos son los descendientes de la provincia que regresaron del exilio, de quienes el soberano Nabucodonosor de Babilonia llevó cautivos, y que retornaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su localidad, los cuales llegaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigpai, Nehum y Baana. El conjunto de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paros, un cuantioso grupo de individuos. Los hijos de Cefatías, una significativa agrupación. Los hijos de Ara, una cantidad bastante grande. Los hijos de Pahat-Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, un cuantioso número de varones. Los hijos de Elam, una multitud de cientos. Los hijos de Satu, una importante cifra. Los hijos de Sakai, una considerable suma. Los hijos de Binui, un importante conjunto de individuos. Los hijos de Bebai, una agrupación con muchos. Los hijos de Asgad, un significativo conjunto de personas. Los hijos de Adonicam, una importante cantidad de individuos. Los hijos de Bigpai, un numeroso conjunto de varones. Los hijos de Adín, una cifra considerable de hombres. Los hijos de Ater, de Ezequías, casi un centenar. Los hijos de Asum, un grupo de cientos. Los hijos de Besai, una sección de varios. Los hijos de Jarib, un centenar. Los hijos de Gabaón, una decena menos un centenar. Los varones de Belén y de Netofa, un grupo numeroso. Los varones de Anatot, una considerable cifra. Los varones de Betasmabet, una pequeña cantidad. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Birot, un grupo bastante amplio. Los varones de Ramá y de Jeba, una notable multitud. Los varones de Micmas, más de un centenar. Los varones de Betel y de Ai, una considerable porción. Los varones del otro Nebo, más de media centena. Los hijos del otro Elam, una nutrida parte de ellos. Los hijos de Arim, un grupo de cientos. Los hijos de Jericó, una destacable cantidad de miembros.
Los hijos de Lot, Hadid y Ono, una cifra importante. Los hijos de Senaa, una vasta cantidad de personas. Sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, una muy notable agrupación. Los hijos de Imer, un conjunto superior de individuos. Los hijos de Pasur, un grupo de más de 1000. Los hijos de Harim, una cifra de miles. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, una gran cantidad de ellos. Cantores, los hijos de Asaf, un número significativo de artistas. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, una notable cantidad de guardianes. Servidores del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, y los hijos de Atifa. Los descendientes de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueretasebaim, los hijos de Amón. Todos los servidores del templo e hijos de los siervos de Salomón, una vasta congregación, y estos son quienes regresaron de Telmela, Telarsa, Querub, Adón e Imer, los cuales no pudieron demostrar su linaje paterno, ni su origen familiar, si en verdad eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, una cifra considerable. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, quien desposó a una de las hijas de Barzilai el Galaadita, y se identificó con su nombre. Ellos buscaron sus archivos genealógicos, y no se encontró. Por lo tanto, fueron privados de su función sacerdotal y el dirigente les indicó que no participaran de los alimentos más sagrados, hasta que hubiera un líder religioso con las piedras Urim y Tumim. Toda la congregación en su totalidad sumaba una extensa cantidad de personas, sin sus asistentes, varones y mujeres, que eran un considerable grupo de siervos, y entre ellos se encontraban más de 200 vocalistas de ambos géneros. Sus monturas equinas ascendían a alrededor de 700, sus mulos, a más de 200, camellos, a más de 400, asnos, a casi 7000 bestias. Y algunos de los jefes de clanes entregaron donativos para la labor. El dirigente aportó al tesoro varias dracmas de oro, pocos tazones y varias vestiduras sacerdotales. Los jefes de clanes contribuyeron al tesoro de la obra con un sinfín de dracmas de oro y una considerable suma de libras de plata. Y el resto del pueblo ofreció una vasta cantidad de dracmas de oro, numerosas libras de plata y un grupo reducido de vestiduras sacerdotales. Y se establecieron los sacerdotes, los levitas, los guardianes de las entradas, los vocalistas, la gente común, los asistentes del santuario y toda la nación de Israel en sus respectivas localidades. Al llegar el 7º mes, los hijos de Israel se hallaban en sus ciudades, y toda la comunidad se congregó unánimemente en la explanada situada frente a la entrada de las aguas, y solicitaron a Esdras, el encargado de los escritos, que trajera el volumen de las normas de Moisés, las cuales el Eterno había entregado a Israel. Y el sacerdote Esdras presentó las normas ante la asamblea, incluyendo tanto a varones como a mujeres y a todos aquellos con capacidad de comprensión, en el primer día del mes correspondiente al 7º periodo. Y leyó en el volumen frente a la explanada que está delante de la entrada de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de varones y mujeres y de todos quienes podían entender. Y la atención de toda la comunidad se fijaba en el volumen de las normas. Y el escriba Esdras se hallaba sobre una plataforma de madera que habían construido para tal fin, y a su lado derecho estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su lado izquierdo, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió entonces Esdras el volumen ante la vista de toda la comunidad, porque estaba en un lugar más elevado que todos, y al abrirlo,
toda la comunidad permaneció atenta. Luego Esdras bendijo al Eterno, Dios majestuoso. Y toda la comunidad respondió, Amén. Amén, alzando sus manos, y se postraron y rindieron homenaje al Eterno inclinándose hacia la tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, explicaban a la comunidad las normas, y la comunidad permanecía atenta en su lugar. Y leían en el volumen de las normas divinas con claridad y explicaban su significado, de manera que comprendieran la lectura. Y Nehemías, el dirigente, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que explicaban a la comunidad, comunicaron a toda la comunidad, este día es sagrado para el Eterno nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque toda la comunidad lloraba al escuchar las palabras de las normas. Después les expresaron, vayan, coman alimentos sustanciosos, y beban líquidos dulces, y envíen porciones a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor, no se entristezcan, porque el júbilo del Eterno es su fortaleza. Los levitas, pues, pedían silencio a toda la comunidad, diciendo, guarden silencio, porque es un día sagrado, y no se entristezcan. Y toda la comunidad se dirigió a comer y a beber, y a ofrecer porciones, y a experimentar gran felicidad, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los líderes de los clanes de toda la comunidad, sacerdotes y levitas, con Esdras para entender el mensaje de la ley. Descubrieron que en la norma estaba registrado lo que el Señor había instruido a través de Moisés, que los descendientes de Israel residieran en refugios temporales durante la celebración importante del séptimo mes, y que divulgaran y proclamaran por todas sus poblaciones y por Jerusalén, diciendo, vayan a la montaña, y traigan ramas de olivo salvaje, de mirto, de palmas y de toda vegetación con hojas, para construir refugios, tal como está establecido. Así, la gente salió y trajo las ramas e hicieron refugios, cada uno sobre su azotea, en sus espacios abiertos, en los patios del templo divino, en la explanada de la entrada de las aguas, y en la explanada de la entrada de Efraín. Y la totalidad de la comunidad que regresó del cautiverio construyó refugios y habitó en ellos, pues desde los tiempos de Josué, hijo de Nun, hasta aquel momento, los descendientes de Israel no habían obrado de esa manera. Y existió una felicidad muy inmensa. Y Esdras leía en el volumen de la norma divina cada jornada, desde el amanecer hasta el ocaso, y celebraron la festividad solemne por varios periodos, y el día siguiente fue de una congregación importante, conforme a la tradición. En la jornada final del mismo mes, se congregaron los hijos de Israel en privación de alimento, y vestidos con tela áspera y cubiertos de polvo. Ya se había distanciado la descendencia de Israel de todas las personas foráneas, y manteniéndose de pie, reconocieron sus faltas y los errores de sus antecesores. Y permaneciendo erguidos en su sitio, leyeron el volumen de la norma del Eterno su divinidad una porción del día, y otra porción reconocieron sus faltas y rindieron homenaje al Eterno su divinidad. Después se elevaron sobre la plataforma de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Baní y Kenani, y clamaron con voz potente al Eterno su divinidad. Y manifestaron los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levántense, alaben al Eterno su divinidad desde siempre hasta siempre, y sea alabado tu nombre, glorioso y excelso por encima de toda bendición y reconocimiento. Tú solo eres el Eterno, tú creaste los cielos, y los cielos celestiales, con todas sus huestes, la tierra y todo lo que en ella se contiene, los océanos y todo lo que en ellos habita, y tú infundes vida a todas estas cosas, y las huestes celestiales te veneran. Tú eres, oh Eterno, el Dios que elegiste a Abraham, y lo extrajiste de Ur de los Caldeos, y le otorgaste el nombre de Abraham, y encontraste su corazón leal ante ti, y estableciste una alianza con él, para concederles la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, con el fin de entregarla a su descendencia, y cumpliste tu promesa, porque eres justo. Y observaste la opresión de nuestros antepasados en Egipto, y escuchaste su lamento en el Mar Rojo, e hiciste señales asombrosas y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores, y contra la totalidad de la gente de su nación, porque sabías que habían actuado con arrogancia hacia ellos,
y te hiciste una reputación inmensa, como en el presente. Separaste el océano ante ellos, y cruzaron por en medio en terreno seco, y a quienes los perseguían los arrojaste a las profundidades, como una roca en aguas abismales. Con una formación nubosa los dirigiste durante la jornada, y con una formación ígnea durante la noche, para iluminarles el sendero por el que debían transitar. Y sobre la montaña de Sinaí descendiste, y les hablaste desde el cielo, y les otorgaste juicios equitativos, regulaciones genuinas, y preceptos y mandamientos beneficiosos, y les designaste el día de descanso sagrado para ti, y por medio de Moisés, tu servidor, les dictaste mandamientos, preceptos y la ley. Les proporcionaste sustento celestial en su inanición, y en su sed les procuraste líquido de la roca, y les indicaste que ingresaran a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y prometiste solemnemente que se la darías. No obstante, ellos y nuestros antepasados fueron altivos y endurecieron su obstinación y no acataron tus mandamientos. No desearon escuchar, ni recordaron tus maravillas que habías realizado con ellos, antes bien, endurecieron su rebeldía, y en su desobediencia consideraron establecer un líder para retornar a su sujeción. Pero tú eres un Dios que concede el perdón, bondadoso y compasivo, lento para la indignación y grandioso en benevolencia, porque no los abandonaste. Además, cuando elaboraron para sí una figura de metal fundido y declararon, «Este es tu Dios que te hizo ascender de Egipto», y cometieron grandes actos abominables, tú, a pesar de todo, por tus numerosas muestras de clemencia no los desamparaste en la zona desértica. La formación nubosa no se apartó de ellos durante el día, para guiarlos por la senda, ni durante la noche la formación ígnea, para alumbrarles el camino por el cual debían avanzar. Y enviaste tu espíritu benéfico para instruirlos, y no retiraste tu provisión milagrosa de su boca, y agua les proporcionaste para su sed. Los mantuviste por un largo periodo en el desierto, de ninguna cosa sintieron carencia, sus vestimentas no se desgastaron. Y les otorgaste dominios y comunidades, distribuyéndolos por regiones, y tomaron posesión de la nación de Seón, la tierra del soberano de Hesbón, y la región de Ag, el rey de Basán. Aumentaste su descendencia en gran medida, semejante a los astros celestiales, y los guiaste al territorio que prometiste a sus antepasados para que la heredaran y habitaran. Y la nueva generación llegó y tomó la posesión del territorio, sometiste ante ellos a los habitantes de la nación, a los cananeos, a quienes les concediste el control, incluyendo a sus gobernantes, y a las comunidades del lugar, para que procedieran con ellos según su deseo. Adquirieron urbes protegidas y suelo productivo, heredando moradas repletas de abundancia, depósitos de agua construidos, viñedos y arboledas de olivos, además de numerosas plantaciones frutales, se alimentaron, quedaron satisfechos y disfrutaron de tu inmensa generosidad. No obstante, te irritaron y se levantaron en tu contra, ignoraron tus preceptos y asesinaron a tus mensajeros que se oponían a sus actos con el fin de que volvieran a ti y cometieron actos de gran repulsión. Así los cediste al dominio de sus adversarios, quienes les causaron gran sufrimiento. Mas en el periodo de su angustia te imploraron, y tú desde las alturas celestiales los escuchaste, y conforme a tu inmensa compasión les enviaste a quienes los liberarían para rescatarlos del poder de sus adversarios. Pero al alcanzar la tranquilidad, retornaban a practicar el mal ante tu presencia, por ello los dejaste bajo el control de sus antagonistas quienes los sometieron, no obstante, regresaban e imploraban nuevamente tu ayuda. Y tú desde las alturas los atendías y conforme a tu piedad en numerosas ocasiones los rescataste. Les advertiste para que retornaran a tus principios, mas ellos se colmaron de altivez, y no acataron tus ordenanzas, sino que transgredieron tus veredictos, los cuales, si el ser humano los cumple, mediante ellos subsistirá. Se insubordinaron, obstaculizaron su entendimiento, y no prestaron atención. Los toleraste por un largo periodo, y les diste testimonio con tu esencia a través de tus mensajeros, sin embargo no atendieron, por esa razón los cediste al dominio de las comunidades del mundo. Pero por tu vasta compasión no los aniquilaste, ni los abandonaste, porque eres una deidad llena de clemencia y piedad. Ahora bien, nuestra divinidad, el Ser Supremo, poderoso, impresionante, quien mantiene la alianza y la benevolencia, que no se considere insignificante ante ti toda la aflicción que ha afectado a nuestros monarcas, a nuestros dirigentes, a nuestros líderes religiosos, a nuestros mensajeros, a nuestros antepasados y a la totalidad de tu gente desde tiempos antiguos.
Los que ratificaron el acuerdo fueron Nehemías, el dirigente, descendiente de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Miamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Todos estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, descendiente de Asanías, Binui de los descendientes de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reo, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Benino. Los principales del pueblo, Paros, Paat-Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reún, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Harim y Baana y el resto de la comunidad, los líderes religiosos, los ayudantes del templo, los guardianes de las entradas y los cantores, los asistentes del santuario, y todos aquellos que se habían distanciado de las comunidades de las regiones para seguir la ley divina, junto con sus esposas, sus descendientes varones y femeninos. Cada individuo con entendimiento y discernimiento se unieron con sus hermanos y sus principales, para reafirmar y jurar que actuarían conforme a la ley de Dios, la cual fue otorgada por el servidor divino, y que observarían y ejecutarían cada precepto, resolución y estatuto del Eterno, nuestro soberano. Y que no entregaríamos a nuestras descendientes femeninas a las comunidades de la región, ni las tomaríamos para nuestros descendientes varones. De igual forma, que si los habitantes de la región trajesen mercancías y comestibles para vender en jornada de descanso, no aceptaríamos nada de ellos en aquel día ni en otra jornada consagrada, y que en el periodo siguiente dejaríamos reposar el suelo, y cancelaríamos toda obligación económica. Nos impusimos además por norma, la obligación de aportar anualmente una pequeña porción de metal para la edificación del santuario de nuestra divinidad, para el pan sagrado y para la ofrenda constante, para el sacrificio incendiado continuo, las jornadas de descanso, los inicios de los ciclos lunares, las festividades, y para los elementos santificados y los sacrificios de purificación por la falta de Israel, y para todo el servicio del santuario de nuestra divinidad. Sorteamos también los sacerdotes, los levitas y la comunidad, respecto a la ofrenda de la madera, para llevarla al santuario de nuestra divinidad, conforme a los hogares de nuestros antepasados, en los lapsos establecidos cada año, para incinerar sobre el altar del Eterno nuestra divinidad, tal como está registrado en el mandato. Y que anualmente traeríamos al santuario del Eterno los primeros frutos de nuestra tierra, y los primeros productos de todo árbol frutal. Asimismo los primeros nacidos de nuestros descendientes varones y de nuestros rebaños, como está registrado en el mandato, y que llevaríamos los primeros nacidos de nuestras vacas y de nuestras ovejas al santuario de nuestra divinidad, a los líderes religiosos que asisten en la morada de nuestra divinidad, que traeríamos también los primeros productos de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del mosto y del aceite, para los líderes religiosos, a los depósitos del santuario de nuestra divinidad y la 10ª parte de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las 10ª partes de nuestros cultivos en todas las poblaciones, y que el líder religioso, descendiente de Aarón, estaría con los levitas, cuando los levitas recibieran la 10ª parte, y que los levitas llevarían la 10ª parte de la 10ª parte al santuario de nuestra divinidad, a los depósitos del lugar del tesoro, porque a los depósitos del tesoro han de llevar los descendientes de Israel y los descendientes de Leví la ofrenda del grano, del mosto y del aceite, y allí se encontrarán los instrumentos del lugar sagrado, y los líderes religiosos que asisten, los guardianes de las entradas y los vocalistas, y no desatenderemos la morada. Los líderes de la comunidad se establecieron en Jerusalén, sin embargo, el resto de la gente echó suertes para seleccionar a uno de cada grupo de 10 personas para que residiera en Jerusalén, la ciudad sagrada, y las otras 9 porciones en las demás poblaciones. Y la comunidad bendijo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los dirigentes de la provincia que residieron en Jerusalén, pero en las poblaciones de Judá cada uno se estableció en su propiedad, en sus localidades, los israelitas,
los líderes religiosos y asistentes del templo, los servidores del santuario y los descendientes de los ayudantes de Salomón. En Jerusalén, por consiguiente, habitaron algunos de los descendientes de Judá y de los descendientes de Benjamín. De los descendientes de Judá, Ataías, descendiente de Usías, descendiente de Zacarías, descendiente de Amarías, descendiente de Cefatías, descendiente de Maalaleel, de los descendientes de Fares, y Maasías, descendiente de Baruc, descendiente de Colose, descendiente de Asaías, descendiente de Adaías, descendiente de Joyarib, descendiente de Zacarías, descendiente de Siloni. Todos los descendientes de Fares que residieron en Jerusalén fueron una considerable cantidad de hombres valientes. Estos son los descendientes de Benjamín: Salú, descendiente de Mesulam, descendiente de Joud, descendiente de Pedaías, descendiente de Colaías, descendiente de Maasías, descendiente de Itiel, descendiente de Jesaías. Y tras el Gabay y Salai, una destacada agrupación. Y Joel, descendiente de Sicri, era el supervisor de ellos, y Judá, descendiente de Senúa, el segundo al mando en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, descendiente de Joyarib, Jaquín, Seraías, descendiente de Hilcías, descendiente de Mesulam, descendiente de Sadoc, descendiente de Merayot, descendiente de Aitob, príncipe del santuario divino, y sus hermanos, quienes realizaban la labor del santuario, una notable cantidad, y Adaías, descendiente de Jeroam, descendiente de Pelalías, descendiente de Amsi, descendiente de Zacarías, descendiente de Pasur, descendiente de Malquías, y sus hermanos, líderes de clanes, un grupo importante, y Amasai, descendiente de Azareel, descendiente de Asai, descendiente de Mesilemot, descendiente de Imer, y sus hermanos, hombres de gran fuerza, un considerable número, cuyo líder era Sabdiel, descendiente de Gedolim. De los levitas, Semaías, descendiente de Asub, descendiente de Asricam, descendiente de Asabías, descendiente de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, encargados de la labor externa del santuario divino, y Matanías, descendiente de Micaía, descendiente de Sabdi, descendiente de Asaf, el líder, quien iniciaba las alabanzas y las expresiones de gratitud al momento de la súplica, Bacbu, a Zarzual, en Berseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y residieron desde Berseba hasta el valle de Hinom. Y los descendientes de Benjamín se establecieron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Jase, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, el valle de los artesanos, y algunos de los levitas en las divisiones de Judá y de Benjamín. Estos son los sacerdotes y levitas que ascendieron con Zorobabel, descendiente de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ito, Gineto, Abías, Miamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los líderes de los sacerdotes y sus hermanos en los tiempos de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien con sus hermanos participaba en los cánticos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada uno en su servicio. Jesúa tuvo como descendiente a Joyasim, y Joyasim tuvo como descendiente a Eliasib, y Eliasib tuvo como descendiente a Joyada, Joyada tuvo como descendiente a Jonatán, y Jonatán tuvo como descendiente a Jadúa. Y en los días de Joyasim, los sacerdotes principales de los linajes fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Juanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adná, de Merayot, Elcai, de Ito, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Biltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas durante el tiempo de Eliasib, de Joyada, de Juanán y de Jadúa, fueron consignados como jefes de clanes, así también los sacerdotes, hasta el reinado del gobernante persa Darío.
Los descendientes de Leví, líderes de los linajes, fueron registrados en el texto de las memorias hasta los tiempos de Joanán, descendiente de Eliasib. Los principales entre los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, descendiente de Cadmiel, y sus parientes que les precedían, para expresar gratitud y reconocimiento, conforme a la ordenanza de David, el varón divino, cumpliendo su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, vigilantes, fungían como custodios en las entradas de las puertas. Estos vivieron en los días de Joiacim, descendiente de Jesúa, descendiente de Josadac, y en los días del dirigente Nehemías y del sacerdote Esdras, el escriba. Para la inauguración de la muralla de Jerusalén, se buscaron a los levitas de todas sus localidades para trasladarlos a Jerusalén, con el fin de realizar la dedicación y la celebración con alabanzas y con cantos, con instrumentos de percusión, liras y arpas. Y se congregaron los descendientes de los vocalistas, tanto de la región que rodeaba Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la morada de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían edificado poblaciones alrededor de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas se purificaron, e hicieron lo mismo con el pueblo, y los accesos, y el muro. Hice luego ascender a los dignatarios de Judá sobre la fortificación, y dispuse 2 grandes grupos de cantores que avanzaron en procesión, uno de ellos a la derecha, sobre la muralla, en dirección a la entrada del muladar. Y le seguía Osaías con una porción de los dignatarios de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los descendientes de los sacerdotes avanzaban con instrumentos de viento Zacarías, descendiente de Jonatán, descendiente de Semaías, descendiente de Matanías, descendiente de Micaías, descendiente de Zacur, descendiente de Asaf, y sus hermanos Semaías, Asa, Rael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos sonoros de David, el devoto de Dios, y Esdras, el encargado de los escritos, delante de ellos. Y en la entrada de la fuente, frente a ellos, ascendieron por las escalinatas de la ciudad de David, por la subida de la muralla, desde el aposento de David hasta la entrada de las aguas, en dirección al amanecer. El segundo conjunto de vocalistas avanzaba por el lado opuesto, y yo detrás de él, con la mitad de la comunidad sobre el perímetro, desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y desde la entrada de Efraín hasta la entrada vieja y hacia la entrada del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la entrada de las ovejas, y se detuvieron en la entrada de la cárcel. Luego llegaron los 2 conjuntos de vocalistas al santuario divino, y yo, y la mitad de los funcionarios conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los vocalistas entonaban con voz fuerte, e Israías era el dirigente. Y ofrecieron aquel día numerosas ofrendas, y se llenaron de júbilo, porque la divinidad los había renovado con gran gozo, se alegraron también las mujeres y los jóvenes, y la algarabía de Jerusalén fue percibida a lo lejos. En aquel día fueron designados varones sobre los almacenes de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de las 10º partes, para recolectar en ellos, de los campos cercanos a las poblaciones, las porciones legítimas para los sacerdotes y levitas, porque era inmensa la felicidad de Judá respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el ministerio de su Dios, y el ministerio de la expiación, como también los vocalistas y los guardianes de las entradas, conforme al precepto de David y de Salomón, su descendiente. Porque desde el periodo de David y de Asaf, ya desde antiguo, existía un dirigente de vocalistas para los cánticos y alabanzas y expresiones de gratitud a la divinidad. Y toda la nación de Israel, en tiempos de Zorobabel y en tiempos de Nehemías, proporcionaba alimentos a los vocalistas y a los guardianes de las entradas, cada cosa en su jornada. Dedicaban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas dedicaban una parte a los descendientes de Aarón. Aquel día se leyó en el volumen de Moisés, escuchándolo el pueblo, y se halló escrito en el que los amonitas y moabitas no debían ingresar nunca en la asamblea divina, dado que no acudieron a recibir a los hijos de Israel con alimento y bebida, sino que dieron fondos a Balaam para que los condenara, mas nuestra divinidad transformó la condena en bendición. Al escuchar, pues, el mandato, separaron de Israel a todos los que se habían unido con extranjeros.
Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo responsable del aposento del santuario de nuestra divinidad, había entablado parentesco con Tobías y le había dispuesto un vasto aposento, en el cual se almacenaban previamente las ofrendas, el aroma sagrado, los instrumentos, la 10ª parte del grano, del mosto y del aceite, que estaba prescrito entregar a los levitas, a los vocalistas y a los guardianes de las entradas, y la contribución de los sacerdotes. Pero a pesar de todo esto, yo no me encontraba en Jerusalén, porque en el 32º año del gobernante Artajerjes de Babilonia me dirigí al rey, y tras un lapso de tiempo, solicité autorización al rey para regresar a Jerusalén, y entonces me enteré del perjuicio que había causado Eliasib por considerar a Tobías, disponiendo para él un aposento en los atrios del santuario divino. Y me causó una inmensa aflicción, y arrojé todos los enseres del aposento de Tobías fuera del compartimento, e instruí que limpiaran los compartimentos, e hice retornar allí los instrumentos del santuario divino, las ofrendas y el aroma sagrado. Descubrí asimismo que las porciones destinadas a los levitas no les habían sido proporcionadas, y que los levitas y vocalistas que realizaban el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los funcionarios, y les manifesté, ¿por qué se encuentra el santuario divino en estado de abandono? Y los reuní y los reinstalé en sus posiciones. Y todo Judá entregó la 10ª parte del grano, del mosto y del aceite, a los depósitos. Y designé como administradores de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y a su servicio a Hanán, descendiente de Zacur, descendiente de Matanías, porque eran considerados personas dignas de confianza, y ellos debían distribuir a sus parientes. Recuérdate de mí, oh divinidad, en relación con esto, y no borres mis actos de compasión que realicé en el santuario de mi Dios y en su servicio. En aquellos tiempos observé en Judá algunos que prensaban uvas en lagares en la jornada de descanso, y que transportaban gavillas, y cargaban asnos con mosto, y también con uvas, con higos y todo tipo de carga, y que los traían a Jerusalén en jornada de descanso, y los amonesté respecto al día en que comercializaban las provisiones. También había en la urbe individuos de Tiro que traían pescado y toda mercancía, y vendían en jornada de descanso a los descendientes de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los líderes de Judá y les manifesté, ¿qué acción tan perjudicial es esta que ustedes realizan, deshonrando? Y los amonesté y les manifesté, ¿por qué permanecen ustedes frente al muro? Si lo hacen de nuevo, los detendré. Desde entonces no regresaron en jornada de descanso. Y di instrucciones a los levitas para que se purificaran y viniesen a custodiar las entradas, con el propósito de consagrar el día de descanso. También por esto recuérdate de mí, divinidad mía, y concédeme tu perdón conforme a la magnitud de tu benevolencia. Observé asimismo en aquellos tiempos a israelitas que habían desposado a mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y una porción de sus descendientes varones hablaban el dialecto de Asdod, porque no sabían expresarse en hebreo, sino que se comunicaban conforme al dialecto de cada comunidad. Y discutí con ellos, y los censuré, y golpeé a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice prometer solemnemente, declarando, no entregarán a sus descendientes femeninas a sus descendientes varones, y no tomarán a sus descendientes femeninas para sus descendientes varones, ni para ustedes mismos. ¿No incurrió en falta por esto Salomón, soberano de Israel? Aunque en muchos pueblos no existió monarca como él, que era amado de su divinidad, y la divinidad lo había establecido como rey sobre toda la nación de Israel, incluso a él las mujeres extranjeras lo indujeron a errar. Y nosotros les obedeceremos para cometer toda esta grave maldad de transgredir contra nuestra divinidad, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los descendientes de Joiada, descendiente del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el horonita, por lo tanto, lo expulsé de mi presencia. Recuérdate de ellos, divinidad mía, contra quienes corrompen el sacerdocio y la alianza del sacerdocio y de los levitas. Los purifiqué, entonces, de toda influencia extranjera, y organicé a los sacerdotes y levitas por sus divisiones, a cada uno en su función, y para la ofrenda de la madera en los periodos designados, y para los primeros frutos. Recuérdate de mí, divinidad mía, para bien.